Hola, ¿qué tal amigos? En este video vamos a continuar con la parte de integración de integrales definidas. Lo último que veíamos era precisamente esta integral de 0 a 2, donde estábamos calculando el área bajo la gráfica de la función x al cuadrado y el eje x, pero nada más este cachito, ¿ok? Vamos a ver en esta ocasión un teorema pues, que se titula el segundo teorema fundamental del cálculo. Hay un primer teorema fundamental del cálculo, pero eso lo veremos un poco más adelante. Sin embargo, este teorema es bien importante, es como que la parte medular entre la integral indefinida y la parte definida, porque aquí ya es donde tomamos en cuenta este intervalo de integración a y b que aparecía en nuestras sumas de Riemann para el cálculo de áreas. Bien, fíjense, dice sea f, o sea, me refiero a la función f de la integral, sea f continua, ya vimos que era continua, y entonces si es continua es integrable en a, b. Si es continua en el intervalo a b, pues sabemos que es integrable, la podemos hacer. Ahora dice, y sea f mayúscula, esta f en café, cualquier antiderivada de esta f en a, b. Recordemos que cuando hablamos de las antiderivadas, pues era una función tal que al derivarla, o sea, esta f es una función tal que al derivarla, te da, por ejemplo, te da la función f minúscula, ¿no? Pero luego encontramos que la antiderivada general y le agregamos una constante de integración, la famosa constante c de integración. Pues ahora en este teorema no nos interesa esa constante de integración y vamos a ver de hecho más adelante que se cancela básicamente. ¿Por qué? Porque aquí hay una resta. Entonces nada más nos interesa una antiderivada, la antiderivada pero no con la parte de la constante de integración c. De tal manera que si el resultado de esta integral, de la integral de f de x es una función f, ¿sí? Una antiderivada de f, pues el resultado ahora de esta integral de a b, ¿sí? De la misma integral, pero ahora considerando este intervalo de integración de a b, o límite de integración, también se les llama límite superior y límite inferior, que no tiene que ver nada con el contexto del límite matemático, ¿no? Lo pueden ver como intervalo de integración. Pues este resultado es simplemente, me agarro cuánto me dio la integral y lo evalúo en el numerito que está acá arriba. Y luego evalúo en el numerito de abajo, ¿sabes? En el intervalo superior menos en el intervalo inferior. Antes de ver ejemplos así como que concretos de ciertas f's, pues vamos a ver una especie como de aplicar este teorema, pero como demostraciones. Fíjense, la primera dice, demuestre que la integral de a b de k de x es igual a k por b menos a, donde k es una constante. O sea, vamos a integrar, ya estamos aplicando este teorema, pero ahorita a y b siguen siendo variables que pueden tomar cualquier valor, ¿sales? Pueden, si ustedes están un poco asustados, o sea, confundidos con esto de trabajar con a y b, imagínense que a y b pueden ser cualquier número, puede ser el 1 y el 2 que veíamos, el 0 y el 2 que veíamos anteriormente. O sea, esto es válido, ¿no? Entonces, tomando eso en cuenta, ustedes me pueden seguir. Si yo tengo esta integral, pues resulta que el resultado de esta integral es kx. ¿Por qué? Porque esta constante de integración sale y me queda la integral de a b de x, y esto es x, o sea, sin los intervalos de integración esto es x, entonces x por k. Por ejemplo, si yo quiero la integral de 5 de x, pues es 5x. Esta k también puede ser cualquier número, ¿sales? Entonces, esta integral es k por x. Y tengo que decir, como es una integral definida, pues tengo que decir que este resultado se tiene que evaluar desde a b. ¿Ok? Entonces, aplico esto que está acá en el teorema.
significa que donde está x debo sustituir b, o sea, si tengo k por b, menos, me voy a la formulita, menos k por a, ¿ok? Lo puedo factorizar, porque la k multiplica a b y a a, entonces tengo k por b menos a, que es precisamente el resultado. Esto equivale a tener una fórmula para cuando tengan esta integral, la integral de 0 a 2 de 3 de x, por ejemplo. Entonces sustituyen esos numeritos y utilizan esta fórmula y van a encontrar que la integral, por ejemplo, de 0 a 2 de 3 de x, pues es igual a 3 por 2 menos 0, o sea, 3 por 2, 6. O sea, esto nos daría, si es de 0 a 2 y k vale 3, pues sería 2 por 3, 6. Eso es un número. Estas integrales nos van a dar un número que es un área. El área desde 0 a 2 de la función de la constante 3. Nosotros podemos graficar constantes, ¿sales? En el plano cartesiano. Entonces, entre 0 y 2, pues sería 6, una cantidad finita de un área. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Fíjense, ahora nos dice, demuestra que la integral de a b de x es esto. Pues aplicamos la regla para la potencia, la primera que hemos visto cuando aparecían variables. Tenemos que la integral de x es x al cuadrado, acá lo tenemos, es x al cuadrado sobre 2. Entonces, esto es el resultado de la integral indefinida y ahora para la integral definida evaluamos de a b. Entonces sustituimos b al cuadrado entre 2 menos a al cuadrado entre 2. Y esto es igual a 1 medio por b cuadrado menos a cuadrado entre 2. Es decir, estamos factorizando el 1 medio que aparece en ambos, en esta parte y en esta parte. Y así de simple hemos resuelto esta integral. Vean lo siguiente. Demuestre que si r es un número racional, es decir, que se puede escribir como a entre b, diferente de menos 1, que sea racional es que se puede escribir como una fracción, entonces, pero diferente de menos 1. Ya habíamos visto por qué era diferente de menos 1, ¿sales? Porque equivalía, de acuerdo a la regla para la potencia, equivalía a estar dividiendo entre 0, lo que no está permitido, es algo que no está definido. Entonces, si yo tengo esta integral, pues aplico la regla para la potencia y pues es x a la r más 1, ¿sí? Acá lo podemos ver, x a la r más 1 entre r más 1 y tengo que evaluar desde a hasta b, ¿sales? Este es el resultado de la integral. Si yo no tuviera estos límites de integración, pues nomás sería x a la r más 1 entre r más 1 más c, ¿sí? Pero como ahora es una integral definida desde a hasta b, pues me olvido de esa constante integración. Simplemente pongo el resultado que es x a la r más 1 entre r más 1, pero voy a evaluar desde a b. Es importante que esto lo tengan en cuenta si ustedes son estudiantes. Es importante que respeten la notación, ¿sales? Una vez que se resuelve esta integral, se pone el signo de igual, se pone la solución y hay que poner esta rayita. Esta rayita que involucra, que va desde que abarca todo, fíjense, todo el tamaño de la fracción, o sea, de esta fracción, desde a hasta b, ¿sí? Quiero decir que voy a evaluar esto. También pueden usar, por ejemplo, un corchete, cerrar esto entre corchete o entre llaves y decir que va desde a b. Eso es bien importante. Uno como profesor, por ejemplo, evalúa esos detalles y la finalidad no es perjudicarles en su nota, sino que ustedes vayan entendiendo que hay una cierta escritura, una cierta gramática de las matemáticas que hay que respetar. Entonces, si yo tengo esto, después de esto, yo digo, palomita, esto está bien. Ahora, ¿qué sigue? Pues evaluamos entonces donde hay x, vamos a poner b. Pues me queda b a la r más 1 entre r más 1 menos a la r más 1 entre r más 1. ¿Sabes? Lo podemos factorizar
y entonces sacamos de ambos lados, de ambos resultados, 1 entre r más 1 por b a la r más 1 en menos a la r más 1. ¿Sales? Ahora, con respecto a esta integral hay algo más que decir. Fíjense. En la integral de a b de x a la r de x, si r es negativo, requerimos que 0 no esté en el intervalo de integración de a b. Recuerden que tenemos que ver cómo se comporta esta función en su dominio, ¿sí? Y en base a eso, tenemos que ver si este intervalo de integración es apropiado. Es decir, si esta función x a la r es continua de a b, pues podemos integrarla, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, si r vale menos 1, o sea, si yo tengo x a la menos 1, para empezar ya sabemos que no podemos aplicar la regla para la potencia, porque equivaldría a dividir entre 0. Esta fórmula estoy aplicando literalmente la regla para la potencia. Pero vamos a ver que esta integral tiene una solución. Está relacionada con algo que se llama logaritmo. ¿Sí? Logaritmo natural. Pero fíjense, en principio esta integral se puede hacer considerando r menor que 0, es decir, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, todos los números negativos. Pero hay que tener cuidado con su intervalo de integración. Entonces, si r vale menos 1 y vale menos 2, la gráfica para r menos 1 va así. Otra vez vemos pues que no toca el origen, ¿sales? No toca el origen. Vean esto. ¿Sí? Esta gráfica viene por la parte de abajo, en el tercer cuadrante, se aproxima a 0 y esto tiende hacia menos infinito. Entonces vean que esta área, si estamos considerando áreas, porque es lo que calculamos, pues esta área, si esto tiende a infinito, esta área que está sombreada en naranja, se vuelve infinita. Y estas integrales tienen que ser áreas finitas, tiene que ser un número que nosotros conozcamos, ¿sales? Y luego cuando me voy a la parte derecha, a los números positivos entre 0 y 2, pues otra vez, ¿sales? Tiene este comportamiento. Entonces esta integral no es, esta función no es continua en 0. Por lo tanto, en el intervalo de integración de a b no puede estar el 0. Por ejemplo, no puedo calcular esta integral desde menos 2 a 2. ¿Sí? Ustedes me pueden decir, pues aquí es continuo, sí, pero para ir de menos 2 a 2 tenemos que pasar por el 0, forzosamente. ¿Sí? Esos intervalos no se cortan, o sea, hay que pasar por 0. Entonces lo podemos calcular de otra manera. Por ejemplo, lo podemos aproximar a lo mejor como la integral desde menos 2 hasta menos 0.0001 sin ser exactamente 0. Y luego nos vamos desde 0.0001 hasta 2, ¿sabes? De esa manera podemos partir ese intervalo de integración y evitar el 0. De forma contraria, si a ustedes les piden, calcúlame esta integral de x a la menos 1 desde menos 2 a 2, simplemente la respuesta, ustedes pueden argumentar y decir, esta integral no es posible porque el dominio de la función de x a la menos 1 no considera el 0. Por lo tanto, la función no es continua y no es integrable. Fíjense, si x vale menos 2, aquí sí podemos aplicar la regla para la potencia. La integral de f de x, la integral indefinida, pues sí existe. De x a la menos 2 le sumamos 1, entonces queda x a la menos 2 más 1, x a la menos 1 entre menos 1. Es decir, tenemos menos 1 entre x. Ese es el resultado de esta integral, ¿sí? Pero si yo quiero la integral definida desde menos 2 a 2, no existe. No la puedo calcular. La integral indefinida sí. Apliqué la regla para la potencia y ya la hemos hecho. Ya hemos resuelto esta integral en otras ocasiones. Pero como
no es continua, la función se comporta como un volcancito y esta área se vuelve infinita desde menos 2 a 2, pues la integral definida no existe desde menos 2 a 2. Existe desde menos 2 hasta menos 0.1, como lo vimos acá, y desde 0.00001, es decir, el número más pequeño que se les ocurra que se acerque a 0, hasta 2, por ejemplo, o hasta 10, hasta donde esto se extiende hasta menos infinito y hasta más infinito. Eso sí existe. Entonces pueden cambiar el intervalo de integración, pero no pueden incluir el 0, ¿sabes? Si nos vamos a x a la menos 3, vemos que tenemos el mismo comportamiento. Los números impares y pares tienen una gráfica similar, solamente que va cambiando los valores en el eje de las ordenadas, en el eje Y. Vean que parece que le hicieron un zoom, un aumento. Este va de 0 a 10 y este va de 0 a 6. Pero el comportamiento es el mismo. Siempre se evita el 0, no es continua desde menos 2 a 2. ¿Sales? Entonces aquí creo que se aprecia el por qué es importante que cuando vayamos a integrar, normalmente a ustedes en los ejemplos se les pide integrales, pues que existan, ¿no? Y se preocupa uno más en el desarrollo, en que sea bien evaluada, etcétera, etcétera. Pero es válido ponerle a un estudiante una integral con un intervalo ahí medio raro y que el estudiante tenga que decir, a ver, existe, primero analizo esta gráfica y veo que ese intervalo, en ese intervalo la función es continua, procedo. Si no, pues no procedo. Entonces, es algo que también tiene que tenerse en cuenta. ¿Sales? Además de proceder, de que es complicado resolver una integral. Esto está sencillito, pero habrá integrandos más complicados donde primeramente tenemos que saber cómo resolver esa integral. Y luego tenemos que evaluar. La parte de la evaluación no es complicada, pero puede haber errores de signos. Pero más allá, también tenemos que preocuparnos sobre si ese integrando, sobre si la función f minúscula, que es el integrando, es continua en ese intervalo. Y eso es un ejemplo válido para evaluar si un estudiante entiende estas nociones. ¿Sales? Bueno, vean este ejemplo. Este ejemplo lo vamos a ver en un tercer video. ¿Sales? Es la integral de 0 a pi sobre 2 del seno a cubo de 2x coseno de 2x. Y aquí yo les muestro la gráfica desde 0 hasta pi. Bueno, hasta aquí dejamos este video y nos vemos en uno próximo. Hasta pronto.